Overlord XD, Evil Overlord, capítulo 1, llegada, página 8 de Overlord 00231, 40 minutos, NT. Bueno, les traigo este fanfic a petición de uno o dos seguidores. Un crossover entre Overlord y High School DxD. Ya lo acabé de leer y hacer correcciones de traducción. Aunque no 100% perfecto. Hay textos que el autor en su idioma original no redacta bien y al hacer la corrección pues no mejora mucho porque uno mismo no acaba de entender exactamente lo que se quiere transmitir. También es de tipo como hentai en algunas partes pero ya mucho más adelante. Sería como lo normal a esperar de DxD pero me gustó la historia por eso lo subo. PS. Hagan caso omiso a los títulos de los capítulos, me parece que no tienen mucho sentido, en la mayoría de capítulos son bien raros, jaja. NT. Esta ya es una pregunta por preferencia. ¿Les gustaría que Momon de su nombre como Momon en el mundo de DxD o AINF? El autor lo deja como Momon pero para toda la historia en mi opinión no me gusta tanto, jaja, así que ustedes deciden. A ver si solo le doy a reemplazar y ya o no guión se decidió cambiarlo a AINF pero eso comienza desde el capítulo 13. Breve resumen, AINF en el mundo de XD, básicamente. Eventualmente se reflejan algunos eventos de Overlord. Tipo, fic de comedia basada en malentendidos cunenta y ocasional y horror salpicado. Espere muchos malentendidos intencionales y no intencionales a nivel de Sasuga Ainz-sama. Y se gritó de terror cuando una lanza hecha de fuego le atravesó el pecho, el corazón y le quemó la espalda. El juego de clasificación entre Rias Gremory y Riser Phoenix había sido un desastre desde el principio. La caída había comenzado durante la visita de Riser al club de investigación oculta. La visita era poco más que una excusa para incitar a Rias a provocarla con el pretexto de aprender más sobre su futura esposa. La estrategia del hombre casi había fallado, ya que Rias se había mantenido fría durante toda la reunión, al menos hasta que Issei escuchó la reunión de Akeno y decidió intervenir por el bien de su pelirrojo de grandes pechos, miembro potencial del harén. Y también su rey. La reunión había ido cuesta abajo desde ahí a la misma velocidad y dirección que un camión de gasolina cargado que se aleja de un puente hacia un lago de lava. Al final, Issei se había ido con la cara roja, en gran parte debido a la pelea de gritos apenas disfrazada que tenía con Riser. Riser se había ido con una bofetada en la mejilla, cortesía de Rias, mientras que la nobleza de Rias se había marchado de la visita sin un solo rasguño. Que Issei se quedara sin aliento no contaba como daño de batalla, por alguna razón, por lo que se le negó el premio solicitado de poder acariciar la cabeza y pechos de Rias. No estaba completamente seguro de por qué. Issei había pensado que el evento había terminado en su victoria definitiva, a pesar de que Akeno le había dado una mirada que habría electrocutado a un humano normal, y Rias había estado a punto de llorar por él toda la tarde después de que Riser se fue. A la mañana siguiente, el motivo del estado de ánimo quedó claro. Resultó que la falta de respeto y el daño físico dirigido al hijo de la familia Phoenix durante la reunión le dio a la familia Phoenix una excusa para exigir enmiendas a la familia Gremory. Por lo tanto, la familia Phoenix había solicitado que el juego de clasificación que Riser había discutido con Rias durante su reunión antes de la interrupción de Issei, un partido que liberaría a Rias de su matrimonio arreglado forzado con Riser o la obligaría a casarse con el hombre de inmediato, ya no se llevaría a cabo en 10 días después de la reunión. Más bien, el juego de clasificación se llevaría a cabo al día siguiente. Y la nobleza de Rias Gremory no había estado lista para eso. Al día siguiente, los miembros de la nobleza se habían enfrentado entre sí en la dimensión de bolsillo del juego de clasificación dentro de Inframundo, y pocos minutos después del inicio del juego, la nobleza de Rias había perdido a su primer miembro. Asia, el obispo de Rias, no estaba completamente preparada para el juego y, a pesar del intento de Rias de proteger a la niña, la monja convertida en demonio había sido eliminada instantáneamente cuando la reina de Riser, una mujer que tenía una obsesión enfermiza con las explosiones, había bombardeado el Gremory. Área de inicio del equipo con suficientes explosivos para contar como un bombardeo de mortero pesado. El daño que infligió fue bastante escaso, en comparación con la mayoría de las otras habilidades que los demonios podían ejercer, pero Asia no tenía forma de mitigar el daño del área de efecto. Y así, el frágil sanador del equipo había sido el primero en retirarse. Fue una suerte que la dimensión de bolsillo tuviera capas sobre capas de protecciones y sistemas de detección que permitirían a cualquier miembro de la nobleza retirarse voluntariamente o verse obligado a expulsar de la dimensión en caso de que sufrieran suficiente daño para calificar como inminentemente letal. Pero ser demasiado descuidado aún podría resultar fatal, ya que el sistema de guardia no era infalible ni era realmente impecable. Las muertes accidentales aún ocurrirían a pesar de las barreras, por lo que la mayoría de los participantes del juego de clasificación tuvieron especial cuidado para evitar ataques demasiado letales como el asesinato accidental de un oponente. PF podría conducir fácilmente a un círculo de venganza que, al final,
solo sirvió para debilitar a ambas partes o tal vez incluso conducir a enemistades sangrientas entre familias en caso de que un hijo o una hija murieran en la disputa. Tanto la familia Phoenix como la familia Gremory claramente tenían la intención de que el partido entre Gremory y Phoenix se adhiriera al protocolo, pero parecía que Riser tenía otros planes en mente. Casi todos los ataques dirigidos hacia Issei habían sido casi letales o tenían como objetivo ser paralizantes permanentemente, mientras que el resto de la nobleza de la pelirroja se había eliminado con una facilidad burlona, con la excepción de Akeno que, contra todo pronóstico, había logrado casi eliminar a la reina de Riser antes de sucumbir a sus heridas. Issei apenas había logrado sacar el peón de Riser y había logrado usar su habilidad recién desarrollada, Dress Break, en la torre de Riser. Una mujer alta como Neesama que claramente había ganado la posición al tener muslos que podrían haber aplastado bolas de boliche. Y caderas que probablemente podrían soportar el peso de toda una generación. Y también, opa y asombrosos, que era lo que más preocupaba a Issei. La niña se había enojado con Issei, lo que provocó que su brazo izquierdo se rompiera en varios lugares. Sin embargo, Issei había estado en conflicto con el tema ya que, por otro lado, su brazo se rompió. Pero por otro lado, la chica aparentemente no tenía ningún sentido de la vergüenza y estaba balanceando su enorme opa y con sus salvajes golpes sin ninguna preocupación por la modestia o por la salud de su columna vertebral. Issei llegó a la conclusión de que sus huesos eran un sacrificio digno. Sin embargo, con la mayoría de la nobleza de Rias retirada y solo Issei restante, Riser había enviado a toda su nobleza restante para rodearlos a los dos. Seguido por el propio Riser viniendo a desafiar a Rias e Issei a un duelo de 2 contra 1. En lo que parecía ser una demostración desconcertante de arrogancia. La batalla había sido completamente unilateral, a pesar de ser una pelea de 2 contra 1. Apóstrofes como dijo Riser. Este grupo es casi lamentablemente débil. Y Yuna, la reina de Riser Phoenix, pensó para sí misma mientras formaba parte del círculo que rodeaba el duelo que estaba sucediendo entre su rey y el rey de pelaje opuesto y un peón. Ella sintió una cantidad no insignificante de molestia hacia la pelirroja que parecía estar luchando por su vida. ¿Por qué no puede darse cuenta de que Riser solo está haciendo esto por su bien? Si está desesperada por meterse en la cama con un pervertido despreciable como ese peón solo para molestar a Riser y tratar de hacer que renuncie al contrato matrimonial por disgusto, como Riser nos dijo que era el escenario probable, entonces seguramente debería poder ver que solo está tratando de detenerla antes de que se desespere demasiado y comience a hacer cosas realmente estúpidas como intentar suicidarse. Todo el adelanto del juego de clasificación fue únicamente para evitar que hiciera algo drástico por desesperación y se lastimara a sí misma. Apóstrofe. Aunque entiendo que Riser se está burlando de ella solo para desequilibrarla, creo que es un poco excesivo cuando se muestra tan ingenua que cree todo lo que escucha. No es como su hermano le permitiría experimentar incluso la mitad de lo que Riser está parloteando. Riser tampoco se rebajaría a sí mismo haciendo la otra mitad. ¿Ni siquiera puede reconocer eso? Y Yuna se mordió el labio mientras la pelirroja seguía resistiendo a su maestro, quien solo deseaba lo mejor para la niña, para la protegida princesa de Gremory que actuaba en contra de sus propios intereses. Riser, solo. Acaba con esto, acaba con esa pulga que se llevó lo que era tuyo y profanó a Rias, y vuelve con nosotros a salvo. Rias había durado 20 segundos completos, 15 de los cuales Riser pasó para detener sus ataques. Los 5 se habían gastado golpeando sus articulaciones para obligarla a ponerse de rodillas, casi postrada, mientras rasgaba su ropa en jirones que apenas cubrían el voluptuoso cuerpo de la joven. Issei, no. Retírate. Rias gritó de dolor cuando se vio obligada a ver a Riser pelear con Issei frente a ella. Cada ataque que Issei hacía se paraba y se volvía hacia el niño con una herida sangrienta entregada con la precisión de un sádico. Sus manos se negaron a moverse, sus articulaciones se dislocaron y se rompieron hasta el punto en que solo pudo ver el duelo. Había visto cómo su nobleza, su familia, había caído frente a ella, en su defensa. Por su bien, para salvarla de un matrimonio sin amor. Los amaba a todos por eso, incluso si su intento había sido inútil al final. Todo lo que Riser tenía que hacer más era dar el golpe de gracia a Rias, pero al menos sabía que su hermano encontraría la manera de llevar a todos los pares de Rias a dignos reyes. No se hacía ilusiones sobre lo que la cruel Phoenix exigiría de ella, ni sobre cuál se convertiría en su lugar en el mundo. Estaba claro que él la convertiría en poco más que una fábrica de bebés, un papel en el que tener una nobleza propia. Era completamente innecesario a menos que Riser quisiera agregar más piezas a su harén por poder. Sin embargo, al ver el duelo, Rias se dio cuenta de que Riser nunca tuvo la intención de que Issei sobreviviera al juego de clasificación.
La mirada en el rostro de la rubia Phoenix le dijo todo: o había arreglado para que ocurriera un accidente o tenía una manera de eludir la función de retiro automático de lesiones del juego de clasificación. Claramente no había olvidado los insultos de Issei hacia él, ni la mirada que Rias le había dado a Issei, o la bofetada que le había dado a Riser después de que Riser insinuara a Issei como el intento de Rias de insultar su arreglo acostándose y resucitando al humano más inútil que pudo encontrar. Riser no solo iba a retirar a Issei, iba a matar a Issei. No daré marcha atrás. Issei le gritó a Rias cuando el sacrificio del niño, Bosteger, chocó contra el perezoso movimiento de una espada de Riser, el hombre sosteniendo una espada que había tomado prestada de su caballero. Ahora no. Esto es mi culpa. Si no lo hubiera hecho, te lo compensaré. Issei, no. Rias sintió como su corazón palpitaba levemente. Tal vez fue solo la situación, su desesperación por su destino futuro, o una combinación de todo, pero en ese momento Issei parecía un hombre. No dejaré que esta escoria te lleve. Issei. La garganta de Rias se atascó cuando se dio cuenta de que su única opción era rendirse voluntariamente. Apostrofea. Entonces, ese era el plan de Riser. Ahora se dio cuenta de que Riser estaba tratando deliberadamente de hacer que Rias perdiera el derecho por su propia voluntad, para permitirse someterse al Phoenix, y estaba usando a Issei como una herramienta para ello. Sométete, o mataré a este niño, fue lo que hablaron las acciones de Riser. Signo de exclamación abierta: entrégate de buena gana. A mí. La gota que colmó el vaso de Rias fue quitada de sus manos. Su esperanza de que cuando Riser la hubiera retirado a la fuerza, podría haberse empujado al ataque para forzar su letalidad, un accidente para escapar de su futuro. Ella hubiera preferido morir antes que convertirse en la cerda de Riser. Pero. Si hago eso, Issei morirá. ¿Cómo? Rias Gremori. Renuncio. Le pusieron una mano en la boca, seguida de una mordaza de bola que convirtió su intento de rendirse en una gárgaras. Los ojos de Rias se agrandaron cuando escuchó la risa casi maníaca de Riser. Apartó los ojos de la torre todavía desnuda de Riser que la había amordazado, y la miró hacia el hijo de Phoenix. ¿En serio? Tú, estimada hija de la casa Gremori, mi esposa a partir de mañana, ¿te rendirías para salvar a este mono sin pelo de un peón? Riser se pasó la mano por el cabello rubio mientras dejaba que la hoja que había estado usando cayera de su otra mano. Debe haberte follado como el animal que es para que desarrolles ese tipo de afecto, o quizás estás diciendo que debería perdonarlo para que pueda mirar desde la cama mientras te llevo en nuestra noche de bodas, y todas las noches. Después, tal vez arregle a mi reina para que sea cambiada por esa chica a la que llamaste tu reina. ¿A qué no? ¿No es así? Ella también puede venir y reunirse conmigo en la cama después. Los gritos de Rias se perdieron en la mordaza cuando se dio cuenta de que Riser la había engañado deliberadamente para que creyera que podía perder con la declaración y salvar a Issei, solo para arrebatarle la esperanza ante sus ojos. Issei, no, tú no puedes. Cállate, calvo. Salvaré a Rias. Bost. Le gritó Issei a Riser mientras saltaba en el aire, usando una pieza de mampostería que había caído del edificio falso de la academia o al patio donde estaba ocurriendo la pelea. Como una especie de trampolín. Estaba completamente preparado para usar Bosteger, hasta el punto en que su cuerpo se rompería, si era necesario, para golpear la cara del Phoenix. El hombre se quedó inmóvil un rato mientras contemplaba el insulto, y luego movió su mano en el aire. Valle, perdiste la concentración. Morir. Un chillido de desesperación entrecortada vino del observador pelirrojo de la pareja. Y se sintió como una lanza hecha de la llama del Fénix atravesó su pecho, su corazón y salió de su espalda, paradójicamente sosteniéndolo en el aire a pesar de estar hecha de una llama concentrada. El hombre que sostenía la lanza sostuvo al niño con facilidad mientras lo miraba como se mira a un insecto aplastado debajo de sus mejores zapatos. La llama se extendió como una telaraña dentro del cuerpo de Issei. Ria. Bu. La sangre brotó de la boca de Issei, e Issei ya no existía. Fue divertido. Una voz profunda y siniestra resonó en un salón real. Los carteles ondeaban en un viento inexistente mientras una criatura de poder ilimitado, intelecto incomparable, carisma inquebrantable y aura de muerte inevitable se recostaba en un trono real que habría arrojado panteones enteros de dioses a la envidia y a la desesperación. O al menos ese fue el personaje de aire que Momonga creó a su alrededor debido a la construcción muy pesada de juegos de rol que había creado. En retrospectiva, probablemente debería haber optado por un conjunto de habilidades más meta o haber intentado centrarme más en las habilidades del cortador de galletas en lugar de las generales y relacionadas con la nigromancia.
Aunque, no creo que mi billetera se hubiera mantenido al día si hubiera querido tener mi nombre entre los jugadores de primer nivel apóstrofe. Él resopló, o al menos hizo el sonido de un bufido. Un esqueleto enorme, de casi 2,5 metros de altura, o más bien, 2 metros con 1 metro extra de la siniestra capucha que le cubría los hombros y la cabeza. No podía resoplar debido a la falta de partes carnosas apropiadas, pero al menos podía hacer el sonido lo suficientemente convincente como para engañar a los NPC reunidos frente a él. Aunque engañar a los NPC probablemente no requirió mucho, considerando que no podían moverse o pensar por sí mismos, siendo NPC. Los NPC, sirvientas, mayordomos, monstruos, guardianes, ángeles y demonios que hicieron de los guardias y centinelas de la gran tumba de Nazarick, la base del gremio creado por jugadores Ainzo Alone, se arrodillaron cuando Momonga bajó la mano y miró hacia arriba. El contador de tic-tac en su vista. Y así, llega el fin de la era final. Como pudo él, Suzuki Satoru, un hombre de negocios que gastó todo su dinero sin lo esencial para el juego de realidad virtual de cuerpo completo Yggdrasil, no estar presente cuando el juego finalmente se apague. No pudo. El cierre cerraría una página de su vida, una página que le había costado escribir la mayor parte de su vida adulta, así que al menos quería escribir sus últimas frases con polvo de oro y rubí. Por esa razón, hizo vaciar el tesoro de artículos selectos de clase mundial y otros artículos con los que sentía una afinidad particular y los trasladó a su inventario personal. Es así como se sintieron los faraones de antaño cuando fueron enterrados con sus tesoros, afrontando el viaje final rodeados de sus leales sirvientes y los tesoros acumulados en vida cuando se selló la cripta. Suzuki. No, Momonga cerró los ojos, las funestas luces rojas en sus cuencas oculares vacías se apagaron hasta convertirse en brasas. Ja, Ainzo Alone, fue divertido. Volvamos a vernos en el próximo juego. Antes de Momonga, el reloj marcó el conteo. 5, 4, 3, 2, 1, apóstrofe O. Momonga abrió los ojos cuando algo le provocó dolor en el pecho. Y vio que lo sostenían 2 pies en el aire, suspendido por una lanza llameante y sostenida por un hombre de cabello rubio de aspecto cruel, en un campo de batalla que parecía el patio de una escuela secundaria que había sido bombardeada por morteros y artillería. Adecuado, ya que dicho instituto estaba cerca de ellos, luciendo igualmente descascarado. Los años de experiencia en PvP de Momonga entraron en acción antes que sus pensamientos racionales. Time stop. Momonga trató de dejar escapar un suspiro. Fue algo difícil considerando la cantidad de sangre que inundaba sus pulmones. Pasó un segundo y Suzuki Satoru se dio cuenta de que lo habían pescado con una lanza y trató de soltar gritos agudos y de pánico. El pánico pareció llegar a un límite máximo después de un solo intento de gritar, y la emoción descendió como si alguien hubiera metido la mano en su cráneo y hubiera empujado la sensación a un rincón oscuro de su mente con un palo largo. Apóstrofe. HM. Ambos pulmones perforados, mi corazón roto en pedazos. Brazo izquierdo roto. El cerebro racional de Momonga se aceleró analizando la situación, sorprendiéndolo mientras se preparaba para comenzar a entrar en pánico nuevamente. Apóstrofe A, ¿algún tipo de supresión de emociones? Eso era parte de las especies de no muertos, la capacidad de ignorar las emociones y reprimir las extrañas. Inmunidad a los encantos y resistencia al control mental, etc. Probablemente debería centrarse en la tarea en cuestión. Momonga se dio cuenta de que sus pensamientos comenzaban a volverse cada vez más recortados, saltándose palabras mientras pasaba por posibles escenarios en busca de respuesta a una pregunta muy candente. Apóstrofe signo de exclamación abierta. ¿Qué pasó? Suzuki Satoru gritó mentalmente antes de que la confusión y el pánico fueran reprimidos una vez más. Apóstrofe. Tengo que improvisar ahora y pensar en esto más tarde. Time stop. Requiere demasiado maná para mantenerse durante largos periodos. 10 segundos es probablemente lo mejor que debería hacer si quiero poder luchar correctamente después, y ya han pasado 3 segundos. Apóstrofe. Lo primero es lo primero. Momonga miró al hombre rubio que lo había atacado. Tos. Uf, eso sacó suficiente sangre de mis pulmones. ¿Tengo pulmones? No, distracciones, concéntrate. Delay Magic, True Death, Delay Magic, Detect Life. El daño no se podía infligir ni recuperar mientras el tiempo estaba detenido, pero se podían lanzar hechizos y con el retraso adecuado en la activación, el hechizo se lanzaría en el momento en que el tiempo reanudara su flujo. Delay Magic, cuerpo de berilo refulgente. Delay Magic, Resplendent Ruby Body. Momonga enumeró más hechizos. No estaba seguro de cuán fuertes eran los enemigos. Donde quiera que estuviera, pero con True Death, podía medir de alguna manera el nivel aproximado de un enemigo, ya que el hechizo causaba un daño constante independientemente de que también golpeara.
siendo una muerte instantánea en bajas objetivos de nivel 1 preparados. Lo que significaba que podía medir el nivel aproximado del enemigo en función de si resistían el hechizo o no, a diferencia de algo como bola de fuego, que podía infligir una cantidad variable de daño según el área de ataque exacta y el nivel del oponente. Hacer más daño que un clip de un ala, por ejemplo. Los otros dos hechizos mejorarían sus dos debilidades, dándole resistencia al daño contundente, la perdición de los esqueletos y el daño por fuego. Teniendo en cuenta que fue ensartado con una lanza, o un bastón, hecho de fuego, este último parecía muy importante, y si la lanza era realmente un bastón, la falta de una resistencia innata al daño contundente podría convertirse en un problema muy serio muy rápidamente si era descuidado. Momonga miró a su alrededor para ver a posibles nuevos oponentes mientras terminaba de lanzar sus beneficios básicos, con la intención de conservar su mana hasta que supiera más de lo que podían hacer sus enemigos. Sus ojos escanearon el anillo de NPC que lo rodeaba, y lo que vio lo dejó atónito cuando sus ojos se sintieron atraídos por una mujer con una figura muy curvilínea y un busto igualmente amplio que lucía descaradamente en una postura testaruda y de piernas anchas. El efecto se amplificó aún más cuando la mujer estaba completamente desnuda. ¿Están esos senos descubiertos? Y sin censura en el juego. Ahora me siento como una especie de pervertido adolescente. Espera, ¿esto sigue siendo Yggdrasil? El servidor terminó, ¿verdad? Este no es un nivel de vaca. Aunque, mirando a la señorita Flasher allí. Necesito salir más. Suzuki Satoru suspiró mientras se frotaba mentalmente la cabeza. Signo de exclamación abierto. Espera, en Neo Japan DVR los juegos no pueden tener desnudez de cuerpo completo a ese nivel por mandato del gobierno. ¿Qué demonios? ¿Están todos los modelos del juego realmente desnudos y nadie se dio cuenta? ¿O la supresión de la emoción hizo que el ruido cada vez más divagante y aterrado volviera a un rincón oscuro, lo que le permitió a Momonga considerar las ramificaciones? No, tendré que experimentar más tarde. De ninguna manera los desarrolladores de mierda escondieron un eroge dentro del DVR y nadie se dio cuenta. No, pero Ronchino habría tenido un día de campo. En 9 segundos Momonga alcanzó su etapa final de consideraciones, ese ser, que eran amigos o enemigos a los efectos de los ataques preventivos, fuera del enemigo obvio que lo había lanzado. Esa chica arrodillada, exhibicionista, mordaza y BDSM con cabello rojo no parece un enemigo, por su pose y estado de cuerpo. El resto solo está dando vueltas y mirando. Tal vez sea una especie de pelea en la arena o una pantalla de selección de personajes. Esperemos lo primero. Time stop, terminó. Momonga cayó cuando la lanza de fuego se esfumó hasta la nada y dio un paso firme. Teletransportación. Como esperaba, el hombre rubio frente a él desapareció instantáneamente después de que Truedeat y Detect Life golpearan, y Momonga se armó de valor para lanzar Teleport, una vez que el objetivo volviera a entrar en su rango de detección. Se teletransportó después de ser golpeado, por lo que no murió. Detectar vida, también desapareció, por lo que la rubia murió de alguna manera después de teletransportarse, lo cual es poco probable ya que Truedeat es solo un hechizo de nivel 9 y se mantiene instantáneamente al ser aplicado sin daño en el tiempo. O el hechizo se disipó, lo que es probable, o el hechizo no lo golpeó debido a esquivar, lo cual es posible, o tenía datos falsos, vida, activo, lo cual es casi seguro. Un enemigo astuto seguro, no puedo bajar la guardia. Momonga casi lanzó Chain Dragon Lightning, un hechizo de cadena de relámpagos, en el círculo de observadores cuando escuchó el eco de una voz femenina en algún lugar, casi como si viniera del altavoz Rey, Riser Phoenix, retirado. Rias Gremori ganó el juego de clasificación por jaque mate. Isekun. La intermitente BDSM pelirroja pareció perder el conocimiento mientras se dejaba caer de espaldas. Tan pronto como su espalda golpeó el suelo, el círculo de observadores alrededor de Momonga se teletransportó y provocó que Momonga maldijera en voz baja maldita sea, ¿y si todos ellos fueran jugadores y yo fuera convocado para una emboscada? Ese otro tipo podría disipar, engañar o resistir, detectar vida, así que fui una tontería al no lanzarlo a los demás también. Al menos me habría dado información si son NPC. O al menos me dieron una pista. No muchos jugadores saben cómo manipular correctamente los números de HP con datos falsos. Momonga lanzó magia silenciosa, detectar vida, sobre la pelirroja amordazada y asintió mientras pensaba que ella era realmente buena con las ilusiones o era una NPC, ya que los jugadores adecuados tendrían al menos 100 o 1000 veces la salud que ella tenía. Eso, o ella era un jugador nuevo.
¿Me teletransporté de alguna manera a la zona de inicio de un jugador humano? Eso sería un poco aterrador. ¿Cuántos humanos de nivel máximo habría para proteger a los de nivel inferior? ¿Un centenar? Bien, debe haber preparado esta área a fondo. Lo más probable es que las áreas circundantes estén atrapadas o convertidas en campos de minas. No puedo actuar apresuradamente antes de averiguar sus especializaciones. Momonga sintió una gota de sudor muy real correr por su cuello mientras esperaba que el chico rubio de la lanza de fuego regresara al rango sensorial de Momonga, o al menos colocara algún tipo de hechizo de aura en el área A, lanzara una bomba o lanzara un ataque de largo alcance, o desatar un hechizo de nivel superior. Utilizarse a sí mismo como una trampa, o más bien, como un cebo, era una jugada arriesgada, pero tenía pocas opciones, fuera de intentar usar Perfectum Nobile, o algo así para esconderse. Pero si el enemigo se dio cuenta de que había usado Perfectum Nobile para borrar su aura y presencia de la percepción, el enemigo podría tomar acciones para contrarrestarlo, y así Momonga perdería la ventaja sobre lo que era básicamente una habilidad que le otorgaba un ataque furtivo gratuito al enemigo. Maldita sea, si se ha retirado a una dimensión de bolsillo, puede negar el tiempo de lanzamiento de un super nivel sin usar consumibles y simplemente depositarse después de que el lanzamiento esté completo y liberar el hechizo. Malditos desarrolladores de mierda por ese parche de equilibrio y malditos dioriqueos de esos super niveles por hacer que los lanzadores sean demasiado vulnerables. Al menos tienen que reorientar el hechizo antes de que puedan desatarlo. Eso me da la oportunidad de teletransportarme antes de que lo que sea que venga me golpee. Momonga sintió que su irritación petulante superó el límite de su presión y fue rechazada. Maldita sea. Bien, antes de eso, tendré que asegurarme. Si este es realmente un juego de DVR, no hay forma de que tengan información táctil para eso. Momonga caminó hacia el NPC novato caído, echó un vistazo a una parte de su anatomía y se acercó. Alguien realmente empujó el control deslizante al máximo. La carne suave y elástica bajo la mano de Momonga se sentía muy real, muy cálida y Momonga estaba muy seguro de que algún funcionario de la Gerencia Media de Regulación de la Censura del Gobierno estaba recibiendo sobornos realmente altos para mirar hacia otro lado, lo cual era poco probable considerando el castigo por ser atrapado para tanto empresa como particular. ¿Oh, son reales? ¿Realmente reales? Momonga susurró, su boca seca excepto por el sabor a sangre. Entonces, ¿es esto la realidad? Sí, esos son los pechos de mi hermana y son muy reales. Una voz al borde de la ira, completamente aburrida e increíblemente molesta, invadió los pensamientos de Momonga. A través de sus oídos, por primera vez. Momonga levantó la vista de sus descubrimientos para ver que la escuela del campo de batallas se había transformado en una especie de vestíbulo de entrada que recordaba ligeramente al 9º piso de Nazarick, aunque solo en el aspecto del techo alto y los amplios pasillos, ya que el marmolado, el dorado y el arte en general requerían algo de trabajo. Espera, ¿algo solo me teletransportó? El enemigo tiene hechizos de teletransportación dirigidos. Esto no es bueno, necesito averiguar cuáles son los requisitos para activarlo. De lo contrario, ese chico rubio simplemente me teletransportará de regreso a la zona de salpicadura con un hechizo de nivel superior después de que me teletransporte. Las palabras que Momonga acababa de escuchar causaron sus pensamientos para hacer una pausa, y sus ojos para volverse hacia una nueva amenaza. Un par de miradas enviadas hacia él por una doncella desconocida de cabello gris y un pelirrojo desconocido hicieron que Momonga se estremeciera contra su voluntad. Signo de interrogación abierta. Ataques psicológicos silenciosos y no dañinos. Pero los muertos vivientes son inmunes a la intimidación y antes de que se diera cuenta, el hombre pelirrojo se cernía sobre Momonga y la doncella de cabello gris estaba tirando del tembloroso monstruo pelirrojo bajo las manos de Momonga. Libérese de ellos, si lo desea por favor, Issei-san. Mi hermana necesita atención médica y por favor, perdona mi suposición, pero dudo que su marca específica de masaje curativo ayude. Momonga sintió que el sudor que goteaba por su cuello se multiplicó por 100 mientras las palabras del pelirrojo, aunque suaves y casi serviles en su contenido, goteaban positivamente en lo que Momonga solo podía llamar un pan. Trató de manosear a mi hija, así que le rompí la columna y lo arrojó desde el techo. Energía. El nombre proviene de esa noche en que el antiguo maestro de gremio de Ainzo Algoun, Toutme, y el nuevo maestro de gremio del mismo gremio, Momonga, tuvieron una charla durante una redada en la que Toutme parecía estar muy agitado. Suzuki Satoru se había sorprendido bastante al descubrir en las noticias del día siguiente que un joven no identificado aparentemente se había suicidado al lograr de alguna manera romperse la columna vertebral y arrojarse desde un rascacielos, en ese orden.
Momonga hizo una pausa por un momento mientras consideraba algunas teorías posibles. 1. Es muy posible que estuviera en un isekai tipo Eroge. 2. En ese momento se enfrentaba a un hermano mayor y una hermana mayor enojados mientras lo atrapaban amasando los pechos desnudos de la hermana menor de dicha pareja para un experimento. 3. Esto también era posiblemente la realidad. 4. Aún no hay datos concretos sobre los niveles o capacidades del enemigo. Asume hechizos instantáneos de nivel superior en cualquier momento dado. 5. Puede que haya o no cábalas de jugadores humanos que secuestran a jugadores no muertos y a no humanos con teletransportación forzada remota y los matan instantáneamente. Si bien no es sorprendente, pero hacerlo en el área de los novatos humanos parece extraño. 6. Pero Ronfino